En este punto de la agenda vamos a hablar del repertorio de instrucciones y ver algunos ejemplos. No vamos a encarar el tema de las instrucciones pensando en que vamos a programar en Assembler, sino que orientándonos a entender la mecánica de las instrucciones del microcontrolador y orientados también a lo que vamos a ver posteriormente en los sistemas operativos en tiempo real y al procesamiento digital de señales. El repertorio de instrucciones es bastante básico y bastante común en cualquier microprocesador y microcontrolador. Tenemos instrucciones de suma con suma simple o suma con acarreo, operaciones lógicas como AND, luego tenemos algunas un poco más genéricas como la rotación aritmética, y estas las vamos a ir viendo con el desarrollo del punto, movimiento de datos entre registros, multiplicación, la carga, el load register que ya hemos visto como ejemplos, el store como contraparte y luego un conjunto de instrucciones especiales propias de la estructura de microcontrolador, que nos va a permitir también, como hemos visto, trabajar en modos comprimidos de instrucciones thumb y thumb2, con lo cual podemos llevar a trabajar con instrucciones de 16 bits, duplicando el tamaño de esa manera de la memoria del programa. Los registros, como habíamos anticipado, son 16 registros, numerados desde R0 hasta R15. Hay 3 registros que tienen un significado especial. El R13 es el Main Stack Pointer, que también lo podemos llamar puntero a la pila del sistema operativo, y hay otro R13 que será el Process Stack Pointer, que va a ser el puntero a la pila que corresponde a las aplicaciones, a las tareas. Uno solo está activo por vez, de acuerdo con lo que vamos a ver, el modo de trabajo del microcontrolador. No hay alternativa que podamos pasarle datos de uno a otro, porque está solamente uno visible por vez. El R14 es el Link Register. El Link Register nos permite almacenar la dirección de retorno de una subrutina. Como es una arquitectura de tipo RISC, se busca tener la menor cantidad de instrucciones posibles, con lo cual no existe la instrucción llamado a subrutina, que es común a la mayor parte de los microprocesadores y microcontroladores, sino que existe una instrucción que será branch and link, saltar y unir, vincular. Esa instrucción es la que nos permite saltar a una subrutina, y al mismo tiempo nos guardará en R14 la dirección del contador de programa, es decir, el contador de programa va a estar apuntando a la próxima instrucción. Por lo tanto, en el registro R14 nos va a quedar guardada la dirección a la cual deberá retornar nuestra subrutina. Es un mecanismo pensado para tratar de ahorrar instrucciones, no crear una instrucción que sea salto a subrutina y no crear otra instrucción que sea retorno de subrutina. El registro R15, como ya habíamos visto en el video anterior, es el registro contador de programa. Y el último que nos queda es el registro que almacena el estado de programa, el Program Status Register. Este registro entonces nos va a guardar, entre otras cosas, el registro de flags, es decir, aquellas banderas, aquellos indicadores que son los que nos van a permitir tomar decisiones de acuerdo a si hubo acarreo, si no hubo acarreo, si la última operación aritmética o lógica fue 0 o no fue 0, etc. Dijimos que nuestro microcontrolador trabaja en un formato de 3 direcciones, que ya habíamos visto, en el cual vamos a tener 3 o 4 bits, 3 bits para el modo comprimido thumb y 4 bits para el modo amplio o llamado también ARM. Digamos que se pueden alcanzar
u 8 o 16 registros de acuerdo con el caso. Entonces tendremos campos de 4 bits para seleccionar el primer operando y el segundo operando y el destino, cada uno de ellos en campos de n bits. La nomenclatura es decir que, como también habíamos mencionado, hay que leer de derecha a izquierda. Entonces sumaremos el contenido de S2 con el contenido de S1 y lo guardaremos en el registro D, y lo cual eso se simboliza con esta forma: D dos puntos igual, es decir, esto quiere significar el valor anterior de D va a ser reemplazado por la suma de S1 más S2. Es decir, no corresponde poner solamente igual, porque no es que el registro D es igual a S1 más S2, sino que el valor que contiene el registro D será reemplazado por la suma de los contenidos de S1 y S2. Este sería un breve resumen de instrucciones. Vemos, y esto es muy importante para destacar, que los bits 28 a 31, es decir, 4 bits, marcan un campo reservado a las condiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí vamos a poner condiciones para todas las instrucciones, es decir, que en el caso de Cortex todas las instrucciones son condicionales. Esto quiere significar que todas las instrucciones pueden realizarse, ejecutarse en base a una condición. Por ejemplo, tomemos cualquiera de estas instrucciones. Hay algunas que son bastante evidentes y predecibles por la historia de lo que conocemos de microprocesadores o microcontroladores. La instrucción branch, salto. Saltar si fue 0, si hubo carry, si fue negativo, si fue mayor que. Ahora bien, tenemos otras que ya no nos resultan tan simples, como por ejemplo multiplicar. Multiplicar, se ejecutará la instrucción si la última instrucción aritmético-lógica fue 0, o si la última operación aritmético-lógica generó acarreo. Todavía no le vemos la utilidad al hecho de tener todas las instrucciones condicionales. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, esto nos permite a nosotros plantear que todas, absolutamente todas las instrucciones en el modo de 32 bits de instrucciones son condicionales. Cuando pasamos al modo de 16 bits ya no son condicionales, sino que este campo se elimina en el proceso de achicamiento del tamaño de las instrucciones. Aquí tenemos algunas representaciones de las condiciones. Por ejemplo, si los 4 bits más significativos están en 0, significa que será, por ejemplo, multiplicar si fue igual. Es decir, comparamos dos magnitudes, si nos dio que son iguales, entonces decimos que multiplica en esa condición, si la última operación aritmético-lógica fue igual, es decir, que el flag de 0 estaba en 1. Not equal, carry, set, es decir, carry en 1, carry clear, negativa, positiva, si hubo desborde, si no hubo desborde, si es una comparación y que nos dio mayor no signado, menor o igual que no signado, en forma signada mayor que o igual, en forma asignada menor que, mayor que, bueno, y acá hay una condición que nos interesa, la 110, que es always. Si yo no digo nada, si no pongo ninguna condición, se entiende que la instrucción se ejecuta always, siempre. Con lo cual, si yo pongo solamente multiplicar, sobreentiende que los 4 bits más significativos van a ser 1110, es decir que siempre. En en las versiones más viejas de ARM existía también una condición que era 1111, que era never, nunca. Es decir, era una instrucción que no tenía sentido porque nunca se iba a ejecutar. Se la utilizaba como un equivalente a no operation, es decir, no operación, no hacer nada, gastar tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de condicionales. Pensemos, escribimos en C un programa que dice si R0
es igual a 0, incrementamos R1. Caso contrario, es decir, que R0 sea distinto de 0, incrementamos R2. Bien, es algo bastante sencillo. Lo llevamos a instrucciones. Comparamos R0, el símbolo numeral antes de un número quiere significar en forma inmediata. Es decir, que comparamos R0 con el número 0, no con el contenido de la posición de memoria 0, y que este valor 0 era el que iría para esta instrucción en los 12 bits menos significativos que habíamos dicho que quedaban libres para el caso de que no tuviéramos 3 operandos, para que allí colocáramos valores. Es en donde colocábamos el delta cuando hacíamos el salto condicional en el ejemplo que habíamos visto en el video anterior. Entonces comparo R0 con 0. Si no es igual, es decir, si no es 0, salto a else. Acá else lo estoy tomando como una etiqueta, digamos coincide con esto, pero lo estoy tomando como una etiqueta. Salto a else, en donde incremento R2. Caso contrario, es decir que si no es no igual, sino que es igual, es decir que R0 fue igual a 0, incremento R1, es decir, le sumo 1 a R1 y salto a end. Fíjense, vamos a contar las instrucciones. Acá tengo, vamos a ver, hay dos casos posibles, que R0 sea 0 o que no sea 0. En el caso que R0 sea 0, vamos a tener 1, 2, es decir, si 3, 4 instrucciones. En el caso que sea 0, vamos a tener 1, 2, 3, perdón, en el caso que no sea 0, me rectifico. En el caso que no sea 0, tenemos 1, 2, 3 instrucciones. En el caso que sí sea 0, tenemos 1, 2, 3, 4 instrucciones. Acá hay una cosa importante para destacar. De acuerdo a que R0 sea 0 o no sea 0, este tramo de programa se ejecutará en 3 o en 4 instrucciones. Con lo cual, el sistema no es determinístico. Si nosotros usamos instrucciones condicionales, esto se reemplaza de esta manera. Comparo R0 con 0. Sumo, si fue igual, a R1 le sumo 1, es decir, incremento R1. Si no fue igual, incremento R2. Siempre tendré 3 instrucciones. Ese es el significado de los ejemplos de instrucciones condicionales. Entonces tienen ventajas, nos permite simplificar la ejecución del programa y aparte lo hacemos absolutamente determinístico. Entonces en este caso teníamos siempre 3 instrucciones. Hay un caso particular que es if-then, es decir que ya estamos metiéndonos en instrucciones que están vinculadas con el lenguaje C, con lo cual confirmamos lo que habíamos dicho oportunamente, que este microcontrolador fue pensado teniendo el lenguaje C en la cabeza. ¿Cómo se lee esto? Las instrucciones if-then. Entonces, se debe leer de la siguiente manera. Acá tenemos una columna y acá tenemos otra columna de instrucciones. Acá tenemos if-then y acá tenemos que leer esto que nos aparece aquí, estas 4 letras que nos aparece aquí, como true, verdadero, else, true. Es decir, se lo interpreta de acuerdo con la bibliografía o como true o como then, pero el significado es el mismo. Quiere significar esto que me voy a fijar en el flag de igual para ejecutar estas 4 instrucciones. Este primer T que nos aparece acá, ya sea true, verdadero, o ya sea then, va a corresponder a la instrucción 1. Este segundo va a corresponder a la instrucción 2, el tercero a la instrucción 3 y el cuarto a la instrucción 4. Entonces yo voy a tener instrucciones que vengan a continuación que serán move, add, sub y or.
de acuerdo con las siglas que yo escribí acá, entonces será true equal. Entonces tendré move equal, es decir, la primera instrucción será move. Esto que nos aparece aquí hará que lo interpretemos ese move como move if equal. La segunda instrucción, que era add, suma, también por el hecho de tener una T aquí, se interpretará como add if equal. La tercera, que era else, significa que esa tercera instrucción, que era sub, restar, será not equal. ¿Por qué? Porque acá tenemos como si fuera una negación de la condición que nos aparece en el equal. Y la instrucción 4, que está asociada con este true, que era un OR, este OR con doble R significa OR inclusivo, el OR tradicional. Entonces, como es true de verdadero, tomaremos esta condición como verdadera. Entonces aquí la condición en la cual no era verdadera, el flag de equal no se tomaba como verdadera, es en la tercera instrucción, es decir, en la resta, y nos queda como resta si no fue igual. Se puede utilizar con cualquier código de operación. En el caso de las instrucciones de 16 bits, en bloque no afectan los flags. Sí lo hacen, por supuesto, las instrucciones de comparación, por lo cual no debo poner instrucciones de comparación en este caso, porque me van a estar afectando los flags mientras estoy ejecutando instrucciones. Entonces, este sub y este OR, si no le pongo ninguna letrita más, no me afectan los flags. Y vamos a ver ejemplos. En el caso, ¿qué pasa si me aparece una interrupción después de haber ejecutado la instrucción 2? Bueno, me aparece una interrupción, se corta la ejecución de este if-then, de estas 4 instrucciones, y me queda almacenado en ese XPCR que habíamos visto anteriormente, en ese flag, en ese registro de flags, me queda almacenado en qué lugar del if se cortó la ejecución para retomarlo a continuación. Evidentemente está muy bien pensado. Dijimos que no tenemos que poner dentro del if-then instrucciones que me afecten los flags, y tampoco tenemos que poner branches, porque romperían el bloque que se interpreta como instrucción if-then. Sigamos viendo instrucciones. Casi todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. ¿Cuál no? Las instrucciones de división. Nosotros dijimos que como ventaja la familia Cortex incluía instrucciones de división por hardware, pero no dijimos en ningún momento que esas instrucciones de división por hardware se ejecutaran en un solo ciclo de reloj. Se ejecutan en varios ciclos de reloj, 6 o 7 de acuerdo con la familia que se... Tenemos modos de direccionamiento simples, no tenemos modos de direccionamiento complejos típicos de los microcontroladores CISC. Los datos se procesan de acuerdo con el contenido de los registros, no tomando valores de memoria, sino que se deben traer los valores de la memoria a los registros del microcontrolador y operar con registros. La unidad aritmético-lógica va a tener un registro de desplazamiento que lo vamos a llamar shifter, controlado por el código de operación que estamos ejecutando. Y esto es algo novedoso, notable, y para marcar fehacientemente, implica que en una sola instrucción vamos a hacer una suma y uno de los operandos lo vamos a desplazar a la derecha o a la izquierda, multiplicándolo o dividiéndolo por 2 a la n. También vamos a tener operaciones que nos van a permitir incrementar y decrementar automáticamente los punteros cuando se hagan operaciones con arreglos, con arrays. Por ejemplo, para el caso de un filtro digital, en el caso del filtro digital lo que voy a hacer es multiplicar coeficiente por muestra y desplazar los punteros como para lograr apuntar al próximo coeficiente y a la próxima muestra. Y vamos a ver también que tenemos la posibilidad de hacer
el movimiento de registros a memoria múltiple, es decir, enviar todo un conjunto de registros a memoria y traer de memoria todo un conjunto de registros en una sola instrucción, pero que por supuesto, como vamos a estar leyendo o escribiendo múltiples valores, eso va a significar que va a tardar más de un ciclo de reloj, porque cada lectura o escritura de memoria me va a llevar un ciclo de reloj. Y mientras se está ejecutando esa instrucción, no se van a buscar más códigos de operaciones, y es otro ejemplo de lo que habíamos visto al terminar el video anterior, del stall, ese estado en el cual se congela la búsqueda de código de operación o la decodificación porque estamos ejecutando una instrucción. Acá tenemos la arquitectura, la estructura de la unidad aritmético-lógica, en la cual tenemos el operando 1, el operando 2 y un registro de desplazamiento que se llama barrel shifter. Esto viene heredado de los procesadores digitales de señales. Esos procesadores digitales de señales eran los que nos permitían a nosotros multiplicar o dividir por 2 a la n a través de este barrel shifter en un solo ciclo de reloj. Es decir, que voy a desplazar uno de los operandos, al mismo tiempo voy a estar ese valor desplazado sumándoselo o multiplicándolo con otro valor, y eso me va a dar un resultado. El registro puede estar dado, este desplazamiento en este registro puede estar dado por un valor de 5 bits enteros, y esto entiéndase por qué 5 bits enteros, porque 2 a la quinta es 32. Una magnitud de 32 bits no tiene sentido que la rote más de 32 lugares, porque es redundante, es innecesario. Entonces yo puedo decir rota a la izquierda 4 lugares, rota a la derecha 8 lugares, de acuerdo con el valor que yo le escriba en el código de operación como directiva del desplazamiento de este barrel shifter. Entonces se utiliza esto para multiplicar por una constante, y vamos a ver algún ejemplo bastante interesante. También el operando 2 puede ser un valor de 8 bits, y se va a utilizar entonces ese valor para ser desplazado. Entonces yo puedo tomar un registro y desplazarlo, o puedo tomar un valor inmediato y también desplazarlo, y luego realizar alguna operación en la unidad aritmético-lógica con oper 1. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Entonces un valor de 8 bits que puede ser desplazado a través del barrel shifter, en este caso tomando solamente 4 bits, para decir en este número de 4 bits en cuántos lugares voy a desplazar este valor de 8 bits. Recuerden ustedes que nos quedaban 12 bits libres en el código de operación como para colocar valores inmediatos numéricos. Las instrucciones de procesamiento de datos son las que nos permiten tomar un registro, sumárselo a otro y guardarlo en un tercero, o bien restar un registro respecto del otro y eventualmente no guardarlo en un tercer registro, sino hacer la resta, y que la finalidad de esa resta sea solamente generar los flags de esa resta. Es decir, que esa resta cumple la función de comparación. Por ejemplo, yo quiero comparar el registro R4 con el R6. Lo que hago es restar el contenido de R4 menos R6. El resultado no va a ningún lugar. Hago la resta solamente para setear los flags y ver a través del flag de 0, que es el que me marca equal or not equal, ver si R4 es igual o no que R6. Las instrucciones de suma, add, de AND lógico, desplazamiento aritmético a la derecha, bit clear, es decir, esto es para trabajar con máscaras. Quiere significar que en lugar de tener que escribir, por ejemplo, supónganse que yo quiero resetear un bit a través de una operación AND. Lo que haría normalmente es decir AND el registro R4 con, y después le pongo
1, 1, 1, 1, 0 en el bit que quiero poner a 0, 1, 1, 1, 0, otro bit que yo quiero poner a 0. Acá lo que hacemos por simplicidad, en lugar de poner un montón de unos y algún 0 por ahí para resetear bits, hago al revés. Lo que hago es el bit que quiero resetear, ponerlo en 1 y usar bit clear. Entonces yo digo qué registro quiero hacer bit clear y pongo, en lugar de un montón de unos y algunos ceros, un montón de ceros y algunos unos. Y ahí se toma el valor que yo escribí en forma inmediata, se lo complementa a 1 y se lo utiliza como máscara. El compare, dijimos recién que era la comparación entre dos datos y cuya finalidad es setear flags. Entonces comparamos datos con el compare CMP y después también tenemos el compare negado, en el cual uno de los datos viene en complemento a 2. Tenemos luego como instrucciones el copy, es que en las primeras versiones de la arquitectura, las más viejas, no existía. Mueve una mitad. Recuerden que los registros son de 32 bits. Entonces el copy mueve un valor de la parte alta o baja de un registro a la parte alta o baja de otro registro. Es decir, toma magnitudes de 16 bits. OR exclusiva, desplazamiento lógico a la izquierda y desplazamiento lógico a la derecha. Vamos a ver en un ratito cuál es la diferencia el desplazamiento lógico y el shift aritmético. Y luego move son los que nos permiten mover datos. El mueve, por ejemplo, yo digo move R4 a R6, me copia R4 a R6 y no es destructivo en el sentido que no me cambia R4. Sí me va a cambiar el registro destino, pero no me va a cambiar el registro fuente. Multiplicación, negación, OR, OR inclusiva es la OR tradicional, con la idea de que exista otro tipo de OR, que va a ser la OR exclusiva. Subtract with carry, es decir, operaciones que van a permitirme trabajar en magnitudes de múltiples palabras, es decir, hacer una resta y tener en cuenta el acarreo que me pudo haber generado una resta en una etapa anterior. Es decir, tengo 64 bits que voy a tener cada dos operandos de 64 bits, es decir que cada operando va a estar contenido en dos registros. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la resta de la parte más baja de los dos operandos, y si esa resta me generó un acarreo, lo voy a tener en cuenta en la resta de las partes superiores de la palabra de 32 bits que corresponde a la parte superior. Y acá nos aparecen un conjunto de instrucciones que son propias con la aparición de Cortex. Las anteriores existían ya en los primos más viejos, que eran los ARM7, y aquí estas instrucciones ya son un poco más complejas. Estamos dejando de lado el concepto de RISC puro para entrar en algo un poquito más complejo, que es un RISC avanzado, con instrucciones un poco más complejas. Tenemos operaciones aritméticas como por ejemplo AND, suma con carry, add with carry, resta con carry. Es decir, el carry en este caso se interpreta como el borrow, el pedido de préstamo complementado. Es decir, el carry es el pedido de préstamo, el borrow complementado. Cuando hago una resta de 14 menos 6 menos 0,6, hago 4 menos 6, pero le pido un 1 al 14 que tenía. Entonces ese 1 me quedaba como un pedido de préstamo al dígito de mayor peso,
y eso aquí me aparece como el complementado, porque carry es el borrow complementado. Vamos a ver, acá tenemos el reverse subtract, que no entendemos bien por ahora qué significa, y el reverse subtract with carry. Es decir, acá teníamos resta y acá tenemos resta revertida, y vamos a ver qué significa. Operaciones lógicas, AND, OR inclusive, OR exclusiva, exclusive OR, bit clear, que ya lo mencionábamos, compare, que ya también lo mencionábamos, compare negado, test. Test es hacer la operación AND entre dos registros y que el resultado vaya a parar a ningún lado, solamente para setear flags. Y acá tenemos el test if equal, que toma en consideración solamente el flag de 0. Y el movimiento de datos y el movimiento de datos negados. Siempre recordemos que estas instrucciones operan sobre registros. Entonces, la sintaxis será, por ejemplo, operación suma con las condiciones. Recuerden ustedes que todas las instrucciones son condicionales. Add with carry. Y esta S, que aquí me aparece, implica que la operación que estoy haciendo me afecta o no me afecta a los flags. Si ustedes recuerdan el caso de la instrucción if then, decíamos que las instrucciones que estaban dentro del if then, esas 4 instrucciones, no tenían que afectar los flags. Habíamos puesto resta y habíamos puesto suma. Si nosotros colocamos la suma que nos afecte los flags, vamos a estar afectando la condición que estamos queriendo poner nosotros arriba de todo del if then. Entonces, si no indicamos lo contrario, la operación no afecta a los flags. Vamos a ver ejemplos. Entonces, las instrucciones que siempre afectan los flags son las comparaciones y el test. Recordemos, y esto es muy importante por lo que viene a continuación, que el segundo operando se envía a la unidad aritmético lógica a través del del barrel shifter, es decir, del desplazamiento, del registro de desplazamiento en barril. Veamos algunos ejemplos. Aquí lo que estamos, recuerden ustedes, de derecha a izquierda. Aquí estamos sumando el contenido de R3 con el contenido de R2 y lo guardamos en R1. Acá estamos haciendo lo mismo, pero esta C hace que intervenga también el acarreo que estaba generado en la suma anterior. Aquí tenemos la resta. También en el caso de la resta con carry es similar a lo que habíamos visto antes, pero ahora, de acuerdo a la forma en la cual llegan las variables a la unidad aritmético lógica en forma directa o a través del barrel shifter, tendremos que será R2 menos R3 más el carry complementado, es decir, el borrow. Es decir, el complemento del carry es el borrow. Es decir, que estamos teniendo en cuenta el me llevo 1 o le pido 1 al que estaba al dígito subsiguiente de mayor peso. Y acá sí nos aparece el reverse subtract. El reverse subtract significa inversa. En lugar de ser R2 menos R3 es R3 menos R2. Y esto es muy importante porque el reverse subtract lo que hace es cambiarme cuál es el operando que pasa por el barrel shifter, por el registro de desplazamiento. Entonces aquí tenemos el reverse subtract. También puede hacerse con el borrow, con el pedido de préstamo.